Vamos a trabajar con el motor de terreno de Unity. Este motor de terreno está optimizado tanto a nivel de edición, proporcionando una serie de herramientas que nos facilitan su construcción, como a nivel de render en tiempo de ejecución. Para hacer esta práctica he configurado la pantalla de esta manera. Lo podéis hacer aquí en Layout. Le he puesto 2×3 y me he bajado también, como veis aquí, una serie de assets, los assets estándar. Es un paquete que podéis encontrar en el Asset Store. Vamos aquí a Window, decimos Asset Store, y buscáis los estándar assets, que son estos de aquí. Yo los tengo descargados y vuelvo a la vista de escena. Vamos a crear el terreno. El terreno es un GameObject de 3D. Le digo aquí Terrain y ya me aparece, ya que en el inspector tengo las características. Voy a añadir ya también un controlador de primera persona. Está aquí en los Standard Assets, en Characters. Tenéis aquí un First Person y en Prefabs voy a colocar este controlador. ¿Vale? Como veis, tiene su transform, tiene un controlador de personaje, hay un script y luego tiene las físicas, ¿no? Es un rigid body, tiene su gravedad, etcétera. También lleva un audio incorporado que, si nos molesta, lo desactivaremos. Voy a añadir este prefab a la escena. Fijaos cómo asume ya la cámara del juego, y ya que lleva gravedad voy a hacer aquí un poco de zoom y lo voy a subir. Lo voy a centrar también un poquito. Lo pongo aquí en alto porque tiene gravedad. Cuando le doy a play veréis cómo cae hasta colisionar con el suelo. Fijaos que ahora estoy en la vista de juego moviendo el ratón, estoy moviendo la orientación de la cámara y con las teclas W, A, S y D me desplazo por la escena. Como veis, estamos oyendo los pasos del audio. Voy a darle Escape para salir de aquí. Paro la ejecución del juego y voy a desactivar esta audio source, esta fuente de audio. Voy a seleccionar el GameObject terreno y aquí en la vista de Game, la vista del juego, vamos a activar este botón que pone Stats. Esto nos va a dar las estadísticas de render y de audio del tiempo de ejecución. Vamos a fijarnos específicamente en estos datos acerca de los triángulos y los vértices que se están trabajando en tiempo real. Voy a centrar un poquito más el controller. Vamos a ponerlo aquí y lo voy a poner un poquito más alto. Vamos a hacer un poquito de zoom aquí. Vamos a ver esto en general. Voy a centrar un poco más el FPS. Vamos a girar esta vista con el botón derecho. Vamos al FPS. Está ahí arriba. Vale. Vamos a comprobar que todo funciona bien. Le digo play.
el FPS cae, hace colisión con el terreno, que la tiene activada, y todo funciona correctamente. Escape, le quito el play, voy a cambiar la vista ISO por la vista de perspectiva para verlo un poquito mejor. Ahí lo tenemos todo. Y vamos a empezar a editar el terreno. Voy aquí a terreno, voy a coger la primera herramienta, que es esta de aquí, que se llama subir y bajar terreno. Nos va a servir para hacer elevaciones y depresiones, elevaciones en modo normal y apretando mayúsculas deprimirá el terreno. Se trabaja con una serie de brochas, de imágenes de mapa de gris con alfa, muy similares a las que se utilizan en Photoshop. Y bueno, tenemos las típicas brochas circulares más o menos difuminadas y toda una serie de brochas alfa. Podríamos también cargar nuestras propias brochas. Aquí tenéis el procedimiento, consistiría en hacer una serie de imágenes PNG con su alfa correspondiente y grabarlo en este directorio, dentro del proyecto en Asset Gizmos. Si no aparecen, se reinicia Unity y tienen que aparecer en el editor del terreno. De momento vamos a trabajar con las que lleva por defecto. Vamos a trabajar con esta, que es la más difuminada, nos hará las colinas más redondeadas. Y aquí tenemos unos sliders para el tamaño de la brocha y para la opacidad. Vamos a modelar un momento. Voy a hacerle más tamaño. Voy a hacer una elevación en el centro. Voy a coger esta. Vale. Y bueno, vamos creando elevaciones y con mayúsculas vamos bajando. Fijaos que la brocha no tiene efecto por debajo del plano. Observamos que el número de triángulos ha aumentado considerablemente. Para verlo vamos aquí a la vista de escena y en vez del modo de render shaded le ponemos el wireframe. Fijaos cómo al crear las colinas se han creado toda una serie de subdivisiones para poder representarlas, que es lo que me está haciendo aumentar el número de triángulos. Vamos a darle al play para ver una vista de juego. Esperamos a que baje el controlador. Aquí está, ya hecho colisión. Y vamos a navegar. Fijaos en la indicación de los triángulos, como a medida que me voy moviendo va cambiando. Obviamente cuando estoy viendo por cámara elevaciones que están más detalladas, el número de triángulos sube. Cuando giro hacia las zonas más planas, el número de triángulos baja, ya que esta pantalla lo que nos está indicando es el consumo que se está haciendo en el tiempo de ejecución. Es indiferente bueno, realmente no es indiferente, está relacionado con el número de triángulos que tengamos en la escena, pero solo va a afectar a los que estemos renderizando en ese momento. Dejamos de ejecutar el juego, vamos a ponerlo otra vez en Shaded, en sombreado, y lo que vamos a hacer es bajar la intensidad de la luz direccional que viene por defecto. Lo seleccionamos aquí y bajamos más o menos a la mitad y ahí lo veremos mejor. Vamos otra vez a terreno y vamos a ver esta segunda herramienta, que es la de pintar alturas. ¿En qué se diferencia de la anterior? Mientras la herramienta anterior nos permitía elevar y bajar el terreno interactivamente, esta lo que nos va a hacer es poder definir una altura determinada. En este caso está a 0, está sobre el plano del terreno, y cuando pinte todo lo que esté por debajo subirá hasta esa altura y todo lo que esté por arriba bajará. Voy a coger esta brocha, voy a bajar un poquito el tamaño y vamos a pintar aquí y efectivamente vemos cómo hace un surco. Esta herramienta es bastante útil pues para hacer esto, cañones, mesetas, carreteras, etcétera. Voy a subirle un poco la altura. Voy a ponerle 32, que ya lo he probado. Y
vemos que al pintar aquí lo que hago es pues una serie de mesetas a esa altura. También apretando mayúsculas puedo seleccionar una altura. Fijaos aquí cómo va a cambiar este parámetro. Puedo seleccionar la altura que yo quiera sobre la escena para determinar cómo debe actuar la brocha. Por ejemplo, voy a coger esta altura de aquí. Cuando vuelvo a aplicar la brocha, como veis, la herramienta funciona con respecto a esa altura. El botón Flatten lo que hará será dejar todo el terreno a la altura que le hemos indicado. Vamos a volver atrás con Control Z. La herramienta siguiente es una herramienta de suavizado. Lo que va a hacer va a ser promediar las alturas en la zona que le apliquemos. Vamos a darle un tamaño de brocha y vamos a redondear todo esto. Es la típica brocha smooth. Vamos a este icono ahora, que es la configuración del terreno. Voy a hacer un poquito de zoom aquí para verlo más. Y aquí le podemos decir, entre otras cosas, la anchura en unidades del terreno. Por ejemplo, voy a estirarlo, voy a darle 1000 unidades de Unity y como veis el terreno se estira y las alturas siguen siendo las mismas, con lo cual obtenemos este aspecto más apaisado del paisaje. Si le digo que tenga también 1000, ya tenemos un terreno proporcional al original, que era de 500, pero las alturas siguen estando en la cota que estaban. Lo que puedo hacer es subirle la altura total del terreno a 1200 y ya tengo reconstruido el terreno que tenía pues al doble de escala. Vamos a trabajar ahora con headmaps o mapas de altura. Como veis, tengo la posibilidad de importar un RAW o exportar un RAW. Podría este mapa de alturas exportarlo como una imagen de mapa de bits también. ¿Por qué está en formato RAW? Está en formato RAW porque para hacer el headmap necesitamos una imagen monocroma de un solo canal de 16 bits, una imagen de escala de grises de 16 bits. ¿Por qué 16 bits? Como sabemos, a mayor cantidad de bits, mayor posibilidad de codificación de valores distintos hay, con lo cual el mapa de 16 bits será más preciso a la hora de establecer los distintos niveles de altura que un mapa ordinario de 8 bits. Voy a crear aquí en Photoshop una imagen nueva. Le voy a decir que tenga 1024 por 1024 píxeles, una imagen POT. Y vamos a decirle que sea una imagen de escala de grises y que sea una imagen de 16 bits por canal. Voy a pintarle aquí, la voy a rellenar primero de un gris medio. Vamos al 50% de luminancia y la voy a rellenar de ese gris. Voy a hacer aquí una selección, la voy a rellenar de blanco y voy a hacer aquí otra y la voy a rellenar de negro. Y la voy a salvar en formato RAW. Aquí seleccionamos y cogemos el Photoshop RAW. Voy a guardarla aquí en el escritorio mismo y le vamos a llamar
Headmap prueba. Antes de cargar el que he creado, voy a exportar este mapa de alturas. Le digo Export RAW, profundidad 16 bits, Windows, Export, y lo voy a guardar en el escritorio también. Voy a abrirlo en Photoshop. Y como vemos, aquí tenemos el mapa de alturas que se ha generado a partir de lo que hemos editado en Unity. Vamos a importar el nuestro ahora. Estaba aquí en el escritorio y lo habíamos llamado Headmap prueba. Lo abro, lo importo y, como veis, esto es lo que ha hecho. Ha elevado el terreno en la zona blanca y ha deprimido el terreno en la zona negra. Podéis encontrar en internet muchas imágenes de mapas de altura, incluso los podéis buscar directamente en RAW. Yo me he creado uno, lo voy a cargar aquí en Unity. Es este de aquí. Queda muy exagerado porque en relación a toda la geografía que tiene, la altura es excesiva. Voy a bajársela a unos 250 aproximadamente y así nos quedará más proporcionado. Vamos a darle al play. Esperamos a que caiga el FPS y vamos a ir moviéndonos por este paisaje. Salimos del modo play, vamos al controlador del FPS y vamos a cambiarle aquí. Vamos a cambiar la velocidad de andar, vamos a ponérsela 10, vamos a ponerle la de correr a 20. Vamos a subirle también un poquito la velocidad del salto. Vamos a multiplicar la gravedad para que caiga antes y vamos a probar. Vemos que ahora nos movemos más rápido al caminar. Con la barra espaciadora saltamos. Y con mayúsculas corremos. Ya lo tenemos configurado para explorar adecuadamente el terreno. Vamos a utilizar ahora esta herramienta que nos va a servir para pintar texturas. Podemos acceder a las mismas brochas y ahora mismo no tenemos texturas definidas para el terreno. Damos este botón a editar texturas, añadir textura, y aquí la podemos cargar una imagen de bitmap, ¿no? Dice asignar una tiling texture, ¿no? Un tiling texture es una textura que nos va a permitir hacer una matriz con ella de tal manera que los bordes, los píxeles de los bordes sean correspondientes. Quienes hayáis trabajado en 3D normalmente conocéis este tipo de texturas. Hay que tener cuidado también porque cuando tú haces este tiling, aunque los bordes coincidan, siempre hay algún tipo de patrón que se repite y es bastante molesto. No obstante, aquí en Unity, como lo vamos a pintar con unos pinceles alfa, nos va a quedar bastante bien. Vamos a utilizar ahora esta herramienta, que es la de pintar textura. Como vemos, tiene el mismo tipo de brochas que las anteriores
y me dice que no hay ninguna textura definida para el terreno. Entonces me voy al editor de texturas y vamos a añadirla. Este editor nos permite colocar aquí imágenes de mapa de bits. Tenemos dos canales, el de albedo y el de normal. Recordad que en Unity el sistema de render es físico, entonces lo que normalmente se suele llamar color difuso en un sombreador estándar, aquí se llama albedo, que es una magnitud física. Podéis utilizar vuestras propias texturas o podéis bajaros texturas de internet, de los asset stores de aquí de Unity o de otros webs de 3D. Estas texturas van a ser texturas que van a hacer un tiling, es decir, van a ser texturas que van a estar preparadas para que cuando se haga una matriz con ellas, los bordes coincidan, los píxeles de unas con otras. Quienes habéis trabajado ya en 3D mapeando conoceréis esto y sabéis también que aunque los bordes coincidan, normalmente siempre va a haber en el interior de la imagen algún patrón que se va a repetir y va a ser bastante molesto. No obstante, en Unity las vamos a aplicar con estos pinceles alfa, con lo cual vamos a fundir unas con otras y nos va a quedar bastante bien. Vamos a cargar aquí una textura, vamos a utilizar las que vienen con los assets que nos hemos bajado y aquí abajo tenemos esta, que son solo de albedo, el Grass Hill, la añado. Como vemos, el terreno ha cogido esta textura como mapa de albedo y esto va a ocurrir siempre con la primera que carguemos. Vamos a editar texturas, añadimos y voy a meter esta otra. Este tipo rocoso. La añado y aquí seleccionando una u otra textura pintaremos con ella con estos pinceles. Voy a coger la que acabo de cargar y me doy cuenta que al pasar por encima no pasa nada. Esto es porque por defecto me ha salido la fuerza de la textura al mínimo. Si la pongo al máximo, pintaré íntegramente de esa textura y si pongo un valor intermedio, lo que hay es una mezcla de esta textura con la otra. Vamos a poner esto de aquí. Para verlo. Vamos a pasear un momento por el terreno, a ver cómo ha quedado. Como vemos, las texturas son de relativamente baja resolución, las podemos hacer siempre una imagen POT, pues del doble o del cuádruple, pero cuanto más grandes sean las texturas, como sabéis, más pesarán y más costarán de ejecutarse en tiempo real. También se tenéis organizadas todas las texturas en una carpeta. Por ejemplo, aquí la tenemos en los Terrain Assets, en Surface Textures, están las de antes y alguna más. Pues podéis decir Texture, Add Texture y arrastrarla directamente. ¿Vale? Esta, por ejemplo, la vamos a montar con un albedo y con un mapa de normales, porque lo tenemos aquí también. Le voy a decir añadir y vamos a pintar con ella. ¿Vale? Como veis, este tiene, además del mapa de albedo, el mapa de normal que le da ese relieve que estamos viendo. Ese relieve aparente, ya sabemos que es un truco de vídeo. Cualquiera de las texturas, vamos a seleccionar esta, si la editamos, nos permite especificar el tamaño que va a tener en relación a las unidades de Unity. Voy a cambiarle esta a 5 y a 5. Y como veis,
cambia bastante el aspecto y el detalle. Esto pues es bastante práctico para ajustar el tamaño de las texturas a lo que pretendemos en la escena. En cuanto al material del terreno, vemos que por defecto lleva un material estándar físico que tiene una luz especular y que tiene también un reflejo del entorno, como podéis ver aquí. Vamos a cambiarlo. Vamos a la configuración del terreno y vemos que lleva efectivamente un material, el estándar, ¿no?, que viene con el software. Vamos a cambiárselo y vamos a ponerle de momento el difuso de las versiones anteriores, ¿vale? Ya se nos evitamos los reflejos. Vamos a añadir ahora unos árboles. Vemos que aquí en los estándar assets que nos hemos bajado tenemos una sección, una carpeta que se llama entorno, y dentro hay una serie de árboles de SpeedTree. SpeedTree es una marca comercial que veremos ahora después. Y bueno, aquí tenemos varios tipos de árbol, 3 que nos vienen en el paquete, y tienen tanto la geometría como los mapas necesarios. Vamos a utilizar la herramienta de colocar árboles. Fijaos que ahora no hay ningún árbol definido. Cuando le digo Edit Trees, añadir tree, vamos a seleccionar de la lista y nos aparecen aquí los prefabs que tenemos en Assets, y entre ellos tenemos estos con el icono de arbolito, que son los mismos que nos han aparecido aquí. Vamos a coger el Broadleaf. Fijaos que cada árbol está para escritorio y también para móvil. La versión de escritorio pues tiene más geometría y tiene los mapas más detallados. Vamos a darle doble clic a lo añadimos y ya se nos coloca aquí. Empiezo a pintar y veis que voy colocando árboles. Voy a deshacer la acción y bueno, aquí tenemos los controles del tamaño de la brocha y de la densidad de los árboles. Voy a coger por ejemplo una brocha grande con poca densidad. Vale, ahora estoy picando alternamente y podría arrastrar también, pero a medida que arrastro la densidad va subiendo. Los árboles de SpeedTree ya vienen con el load hecho. Recordad, el load es el level of detail, el nivel de detalle, y lo que va a hacer va a ser sustituir la geometría por una más sencilla, que tenemos los 3 niveles de load, a medida que nos vamos alejando con la cámara. En el último de los casos, cuando esté más lejos, sustituirá toda la geometría por un billboard, es decir, por una textura que siempre va a estar orientada frontal a la cámara. Esto de aquí es un atlas con los billboards de las distintas posiciones del árbol. En este vídeo de SpeedTree vemos cómo funciona el load, va sustituyendo la geometría y al final coloca el billboard. Podremos cambiar la apariencia de los árboles cambiando las geometrías de los load y los mapas, pero no tenemos un editor específico para modelar y modificar los árboles de SpeedTree. Esta aplicación se adquiere aparte. En el momento de grabar este vídeo cuesta $19 al mes. Incluye pues toda una serie de facilidades para crear los árboles, ¿no?, relativas al load, relativas a los efectos de viento, a la construcción de ramas, bueno, una serie de herramientas que nos van a permitir hacer el árbol como queramos y que además sea interactivo con las fuerzas y con la geometría. Podemos también hacer que crezca alrededor de una geometría, que la atraviese, etcétera. Para borrar los árboles, aprieto la tecla mayúsculas con la herramienta y voy borrando. Vamos a añadir otro tipo de árbol. Vamos a coger las palmeras. Y vamos a pintar unas cuantas por aquí. Voy a hacer un poquito de zoom. Los árboles llevan también una serie de controles acerca del tamaño, la altura. Fijaos que aquí estoy dando un rango porque lo tengo en random, es decir, puedo especificar una altura determinada. Aquí todos tienen la misma altura. O puedo hacer
que la altura sea aleatoria y establecer un rango. Por ejemplo, voy a hacerlo muy exagerado, voy a establecer un rango de todas las alturas posibles. ¿Vale? Como vemos, salen palmeras de distintos tamaños. Voy a deshacer y vamos a dejar esto en una altura específica. Aquí tenemos otro botón que es bloquear la relación de anchura y altura, y aquí tenemos la rotación aleatoria de los árboles. Si no la tengo activada, todas las palmeras salen en la misma posición. Voy a subirle un poquito el tamaño para verlo mejor. ¿Vale? Si lo activo, se produce una rotación aleatoria de las palmeras que da un aspecto bastante más natural.